Nos volvemos a encontrar por este mismo canal, siendo hoy domingo 11 del mes de julio del 2021 y llevando una lectura continuada en el Santo Evangelio según San Marcos del ciclo B de la liturgia de la Iglesia, recordando que las lecturas de la Sagrada Escritura, la Iglesia nos lo presenta en 3 años. El primer año se le llama ciclo A, ciclo B el segundo, ciclo C el tercero. Esto, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad?, como una cultura litúrgica y propia de la predicación de la Iglesia, de la enseñanza. En la medida en que va avanzando el ciclo, sea de la A a la B o de la B a la C, ¿verdad?, va invitándonos a profundizar cada vez más la palabra de Dios y que sea para un crecimiento de nuestra vida espiritual y sobre todo encontrar la sabiduría de Dios que ha de iluminar nuestro camino de toda la vida para alcanzar la salvación. Esa es la finalidad. Bien, escuchábamos el domingo anterior cómo nuestro Señor Jesucristo llegó un sábado a la sinagoga, y era la de su propio pueblo, y empezó a enseñar, y todo el mundo quedó verdaderamente sorprendido, porque incluso se preguntaban de dónde le viene a este tanta sabiduría. Otros, en cambio, ¿verdad?, lo vieron no por su sabiduría, sino por su condición humana. Y dijeron, ¿qué no es este el hijo de José el carpintero y su madre es María y viven entre nosotros sus parientes? La presencia del Señor tiene ese doble aspecto, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí también nos invita a reflexionar cómo la presencia de Cristo la podemos tomar meramente como un humano, ¿verdad?, como un profeta, dijeron en su momento en Israel. Otros dijeron, tal vez a lo largo de los siglos, pues es un filósofo, es un pensador, ¿verdad? Otros, tal vez viendo sus señales milagrosas, dijeron es simplemente un taumaturgo que trae ciertos poderes. Tal vez otros incluso, ¿verdad?, lo degradan, ¿no?, haciéndolo como un curandero que andaba por los pueblos, o tal vez un mentalista. En fin, cada quien ve a Jesucristo de distintas maneras, y a lo largo de los siglos se ha escrito tanto sobre la persona de Cristo que bien nos diría el mismo Evangelio de San Juan, no cabría los libros y los escritos en todas las bibliotecas. La persona de Cristo nos despierta pues en muchas líneas y con gran interés, pero aquí lo importante es reconocerlo más por su sabiduría y por ese poder que el Señor tiene, porque es el mismo Dios y que viene precisamente para nuestra salvación, incluso compartiendo su sabiduría y compartiendo también su poder, su autoridad, ¿verdad?, y enriquecernos precisamente para salvarnos de toda esclavitud, de la esclavitud de la ignorancia, de la esclavitud de la mentira, de la esclavitud que incluso nos pueda presentar el mismo enemigo de Dios, o el demonio, como decimos, ¿verdad?, Satanás. Pues las corrientes del mundo, las filosofías, las ideologías y tantas trabas que podemos encontrarnos a lo largo de nuestra vida. Lo importante es fijar nuestros ojos sobre todo en la misión que Él mismo trae. Él vino a enseñarnos pues esta doctrina que es sabiduría y que es luz para el entendimiento y para toda criatura que con sencillez y con fe pueda apreciarlo. Bien, hay muchos simplemente pensadores que quieren tomar la sabiduría de Cristo como una sabiduría meramente humana, como para
irla pasando, ¿no? Aquí en el mundo. Pero no, la finalidad y el objetivo de Cristo es llevarnos a la vida eterna, ¿verdad? Haciéndonos resucitar en el último día. El Señor vendrá de nuevo, ¿verdad? Y compareceremos en su presencia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Y hoy, pues, habrá que ir refrescando y recordando toda esa enseñanza tan rica que domingo a domingo nos va dejando. Bien, el tema también desde los domingos anteriores es la misión, pues, de enseñar. Decimos la misión profética que está muy bien definida incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Toda la pastoral profética, es decir, la tarea de los pastores, de los catequistas, incluyendo al Papa, al Santo Padre, a los obispos, a los sacerdotes, en fin, a todo aquel que se aboca a la enseñanza, pero que es al mismo tiempo un llamado universal para todos los que creemos en Jesucristo, porque todos estamos llamados y enviados para anunciar el reino de los cielos, el reino de Dios. Bien, pues en este domingo vamos a encontrar ya, ¿verdad? Domingo 16 de la liturgia, domingo 16 o 16º, la semana 16ª del tiempo ordinario. Nos presenta en la primera lectura al profeta Jeremías, al profeta Amós, perdone usted, me equivoqué, aquí es el profeta Amós, que fue el pueblo de Israel, que se encontraba incluso dividido, un pueblo dividido, y Dios atiende a su pueblo, ¿verdad? Pueblo dividido, y llama a Amós. Estamos hablando por allá del siglo III o IV antes de Cristo. Y le dice al profeta que vaya a predicar, ¿verdad?, a su pueblo, le vaya a enseñar de parte de él, de parte de Dios, que fuera a enseñar y a buscar la unidad del pueblo. Mira la temática, ¿verdad?, sobre la unidad del pueblo, para permanecer unidos en una misma voz que viene de Dios. Llegó a uno de los lugares divididos, llamado Betel, y ahí se encontraba Amasías, que era el sacerdote de Betel. Y le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey y templo del reino. Bueno, pues en su misma perorata encontramos aquí, en primer lugar, que cuando viene un mensajero de parte de Dios, no siempre es bien recibido. Al contrario, a veces causa enfado, molestias, ¿verdad? Y los profetas casi siempre fueron enviados para denunciar los errores del pueblo o el pecado del pueblo, ¿verdad? Como es la misma división del reino de Israel. Y cuando viene anunciando los deseos de Dios, ahí dice: no vuelvas a profetizar aquí, vete, huye de aquí, gánate el pan por otros lados. Que es una acusación a veces de que cuando alguien predica o anuncia las verdades, dicen: oye, ¿cuánto te están pagando, no? ¿O para quién estás trabajando? Y en esa forma despectiva y a veces marginante, así trataron a Amós cuando fue a aquella región de Betel. Pero hay una declaración que tal vez el mismo sacerdote de Betel la dijo: aquí es el santuario del rey y templo del reino. No dijo: es el santuario del Dios Altísimo. No dijo: es el santuario del reino de Dios, sino que lo hace como si fuera del rey. Entonces es algo tan humano
que no alcanza a distinguir las palabras que el profeta llevaba buscando la unidad, y que eran las palabras que Dios le había pedido que él anunciara. Como lo trataron como profeta, Amós dice, bueno, pues yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, yo soy un pastor y cultivo higos, cultivo los higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahí encontramos pues esa respuesta en la cual también nosotros debemos de poner mucha atención, porque el Señor también a nosotros, ¿verdad?, por el bautismo nos ha rescatado de una situación de pecado y también nos ha invitado a que seamos profetas del reino y que llevemos estas grandes noticias para todas las gentes. Ya nos diría, ¿verdad?, hay que ir a rescatar a las ovejas de Israel. Bueno, pues estas tareas nos corresponden a todos sin excepción. Óigalo bien, sin excepción, todos estamos llamados a ser profetas. El día de nuestro bautismo se puso una unción, ¿verdad?, con el santo crisma sobre la coronilla del que era bautizado, y dice, yo te unjo como Cristo profeta. O sea, somos profetas. Este es un pueblo de profetas, que en medio del mundo tenemos que anunciar la sabiduría que viene de Dios para nuestra salvación. Bien, todos tenemos pues este envío de parte de Dios, cosa que mucha gente está en la ignorancia. He aquí la razón por la cual tenemos que compartir esta catequesis para mucha más gente y que no nos quedemos en la ignorancia, no sea que por no cumplir con nuestras tareas y compromisos de cristianos, pues también estemos en peligro incluso de perdernos o de hacernos cómplices del mal que hay en el mundo por no anunciar con el testimonio de nuestra vida y también con la palabra que viene de Dios. No olvidemos pues nuestros compromisos para que no vayamos a quedar reprobados finalmente. Esta misma tarea, cuando Jesucristo iba a recorrer los pueblos, nos dice hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, llamó a sus discípulos, a los 12, que serían los apóstoles, dice, y los envió de dos en dos. Esta forma de enviarnos es como la continuación. Cristo es el enviado del Padre y Cristo nos envía. También es la iglesia de los enviados, decimos también, es una iglesia misionera que tenemos que recorrer, ¿verdad?, en cualquier parte donde nos encontremos, anunciando el reino de Dios. Pero ¿por qué de dos en dos? Siendo 12 eran muy poquitos. ¿Por qué de dos en dos? Es una forma intencionada que tiene el escrito de San Marcos, porque la voz de uno puede ser un cuento, puede ser algo fantasioso, que alguien venga como un iluminado a andar anunciando cosas que antes ni siquiera se habían escuchado. Pero cuando son dos, ese es un testigo que acredita la voz del que anuncia. Entonces también se requiere, ¿verdad?, la confirmación de una predicación. De ahí que de dos en dos, ¿verdad?, el dúo que formaría también la unidad en Dios. Bueno, pues es una expresión de cómo Dios se hace presente en medio de su pueblo o en medio del mundo en el que vivimos, y siempre con testigos para que conste que este anuncio se ha ido dando cabalmente. Dice, los envió de Dios en Dios y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Mira, es como si los hubiera nombrado exorcistas contra
los demonios, contra los espíritus inmundos. ¿Por qué viene esto a colación? Porque se nos dice también en la Sagrada Escritura que antes de Cristo el mundo estaba bajo el poder del demonio, que desde sus orígenes se había apoderado por la misma desobediencia de nuestros primeros padres, haciendo verdaderamente de toda la creación pues un desastre, podemos decirlo así, viendo tantas cosas que acontecen en la vida diaria. El estar bajo el poder del demonio es una expresión también muy fuerte, sí, lo entiendo que es muy fuerte, pero que no debemos de ignorarlo. No debemos de ignorar que el demonio, como enemigo de Dios y sin poderse vengar contra Dios, porque a Dios no le puede hacer nada, porque el demonio es una criatura, no es un Dios rival como muchas veces se cree, es una criatura de Dios que se reveló desde el principio y en su enojo, no pudiendo hacerle nada a Dios, atenta contra sus criaturas, es decir, contra nosotros los seres humanos y contra la misma creación que Dios ha hecho. Dios le entregó esta creación al ser humano y el demonio en su envidia, ¿verdad?, siembra la muerte. Lo dice el libro de la sabiduría, allá en el capítulo 2, que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Bien, bueno, pues entonces hay que contrarrestar o hay que rescatar a los que estaban bajo el dominio del demonio. ¿Y cómo empieza este rescate? Este rescate empieza anunciando el reino de Dios, despertando el interés en las personas que lo escuchan y despertar incluso, ¿verdad?, como una necesidad. Estamos necesitados de recobrar lo que el demonio nos ha arrebatado durante siglos en el mundo. Y despertarnos en la fe es el principio. ¿Cómo se despierta en la fe? Mediante la predicación y el anuncio. Por eso esta lectura nos enfoca mucho a la misión profética. Ya recordamos que hace 8 días, ¿verdad?, pues mucha gente no creyó tanto en Jesucristo, en la misma predicación de Jesucristo, a pesar de que lo admiraban por su sabiduría, pero su propio pueblo cerró el corazón y ahí no pudo hacer muchos milagros. Recordarán ustedes todas esas palabras. Pero la misión profética no por eso se va a deprimir, ¿verdad?, porque no me hacen caso. Pues si no me hacen caso, insistiré, volveré, tomaré otros métodos, otras formas, ¿verdad? La iglesia siempre busca nuevos métodos y nuevas formas para anunciar el Evangelio. Ya nos lo recordaría el Santo Padre, ¿verdad?, Juan Pablo II, y ya desde anteriormente también con su santidad y santo también Paulo VI. Lo repitió también su santidad Benedicto y nos lo ha venido a refrescar a la memoria el Padre Francisco, el Papa Francisco. Bien, el anuncio, la misión profética, que nadie se quede encasillado, ¿verdad?, en su pequeño mundo, sino que salgamos precisamente con gran interés a buscar la salvación de los demás. La salvación no la podemos pensar, Dios me salva y ahí ya me quedo muy contento. No, Dios me salva, pero me llama para que yo también colabore con Él como trabajador del reino, a anunciar con gran interés por la salvación de todo el mundo. Bueno, pues es una exigencia que nos marca hoy el Evangelio y que al mismo tiempo dice: a los 12 les dio el poder sobre los espíritus inmundos. El poder de Cristo, que no se lo dio a todas las multitudes, sino que se lo dio a los 12. De ahí que un verdadero exorcista tiene que ser un sacerdote. El principal exorcista de una diócesis es el obispo. Pero en verdad no hay más que un solo exorcista, que es Jesucristo,
a través de la persona del obispo o del sacerdote encargado de un ministerio tan fundamental. Sí, dice uno, si en un momento dado encuentra uno personas con manifestaciones demoníacas, pero no es solamente eso, hermanos. Hay mucha gente que podría no tener ninguna manifestación y no por eso tener la influencia del demonio, sobre todo cuando se hace agente del pecado, contaminando a otros, o de maldad, o de crimen, ¿verdad? O todas estas palabrerías que hoy vienen incluso de los gobiernos de distintas partes del mundo para proclamar que es muy lícito el aborto, ¿verdad? La desfiguración del matrimonio, la ideología de género y un sinfín de cosas tan contrarias a la vida y a la misma naturaleza y a la creación de Dios. Por eso urge en nuestro tiempo que surjan más vocaciones proféticas, mejores catequistas, mejores anunciantes del reino de los cielos. Bueno, pues eso implica, ¿verdad?, el que estemos interesados en retirar todo aquello que corrompe un alma y que la separa de Dios, en cualquiera de sus formas de pecado, o a lo mejor hay quien no hace nada porque vive en una pereza espiritual que ni siquiera le permite orar o hablar con Dios, o hacer un acto de penitencia, un acto de amor, una caridad, una obra de misericordia. En fin, hay gente que no le preocupa nada de eso, al contrario, está como un alma dormida. Decía el Papa Francisco, parecen momias de un museo. Bueno, pues no hay que quedarnos como momias, ¿verdad?, sin vida, aunque parezcamos humanos, pero una momia está sin vida, no tiene actividad. Así hay muchos cristianos, tal vez incluso adormilados por el mismo demonio. Mire dónde está la acción del demonio, cómo el demonio puede inspirar, ¿verdad?, cosas incluso tan terribles y tan contrarias que hoy hasta los mismos jefes de los pueblos, ¿verdad?, o los gobernantes puedan acreditar o avalar crímenes. Bueno, pues eso definitivamente tenemos que pensarlo, ¿verdad?, usar realmente nuestra inteligencia, hablar con Dios con honestidad, ahora sí que despertar, ver el futuro, no quedarnos nada más en el tiempo inmediato ahí, que todo sale mal, que nada podemos hacer, que cómo vamos a cambiar este mundo, cómo cambiar, ¿verdad?, a fulano, sultano, cómo cambiar un gobierno. Pues no nos podemos quedar en ese tipo de depresión, diría yo, espiritual. Despierta, tú que duermes, y actívate con tu inteligencia, con tu capacidad, con buena voluntad y con mucho esmero, indudablemente, no sin antes pedir el Espíritu Santo, que es el verdadero motor de la iglesia y de esta pastoral, decimos ahora, ¿verdad?, el pastor que debe de guiar a las ovejas, ¿verdad?, sobre el anuncio del reino de Dios. Inicialmente el Señor dice aquí una serie de recomendaciones que más bien nos hablan de la pobreza. No vayamos con orgullos ni con vanidades de que yo he sido escogido y de que vengo en el nombre del Señor y cosas así aspaventeras. No, con la mayor naturalidad de poder iluminar la vida de algún hermano que está en el error, en el pecado, ¿verdad?, sin mayor fanfarronería. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Los mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Bien, el espíritu de pobreza, que incluso muchos hacen voto de pobreza, precisamente para que no haya nada que te estorbe o te esté preocupando, ¿verdad? El que ha acumulado por ahí dineros o tesoros o muchos bienes, pues va a estar nada más atento a lo que tiene, ¿verdad?, a ver si prospera o para que nadie se lo robe. Sus preocupaciones son muy diferentes
y muy distantes a lo que el Señor nos está pidiendo. Vayamos con sencillez, simplicidad, ¿verdad? Pero con ese entusiasmo, repito. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Ya nos diría también en el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 10, ¿verdad? Pues estas recomendaciones en una forma un poco más amplia, donde el mensaje es anunciar la paz. Entren a una ciudad o a una casa que los reciba, que los hospede, y que su saludo sea que la paz del Señor esté en esta casa. Si son amantes de la paz, recibirán la paz. Pero si no son amantes de la paz, ¿verdad?, cerrarán el corazón. Y aquel que cierre el corazón a un regalo que viene gratuitamente de Dios, pues queridos hermanos, es como atentar contra Dios. Ya nos dirían también, ¿verdad?, es como el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando el mismo pecador no quiere ser perdonado, o cuando el mismo pecador incluso rechaza conscientemente a nuestro Dios, pues el que lo rechaza no tiene perdón ni aquí ni en la otra vida, ¿no? Entonces está el riesgo de una verdadera condenación, de perder el alma. Bueno, pues todo eso es lo que implica el texto del Evangelio de San Marcos del día de hoy, domingo 11 de julio. Ahí, pues para los que no quieren recibir al Señor, tiene como una especie de sentencia o de denuncia, ¿no? Dice, bueno, pues salgan incluso de esa casa o de ese lugar, de esa ciudad, y sacudan hasta el polvo que se les ha pegado en los pies en señal y advertencia para todos ellos. Así concluye como una victoria. Dice, los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Oiga bien lo que predicaban, el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Estas palabras finales, conclusivas de la página de hoy, no es que fueran a ser curanderos, ¿no? Porque siempre pensamos que me quite un cáncer o que me quite una reuma o que me quite... No. La verdadera salud está en el alma. Quitar la enfermedad del alma, que bien decimos, tomó aquel nombre que brota de la lepra, que manchaba la piel con una peca. Pero la lepra del cuerpo no es la más terrible. La peca más terrible es la peca del alma. Le llamamos pecado porque pudre el alma peor que la lepra que pudre la carne. Y por eso decimos, hay mucha gente corrupta, fétida, asquerosa a los ojos de Dios, repugnante diría yo, y pues nada impuro puede estar en la presencia de Dios. De ahí la necesidad de pedir nuestra purificación, de acudir al bautismo originalmente, que perdona el pecado original, pero cuando hemos vuelto a caer en alguna situación de pecado grave, el confesionario. En el confesionario volvemos a recobrar la vida de Cristo, la vida de la gracia. Es como ejercitarnos mientras caminamos en esta vida a resucitar finalmente. Cuando tú vas al confesionario, en el confesionario resucitas a la vida de Dios y vuelves a reincorporarte al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Por eso el pecado finalmente nos excomulga, es decir, nos saca de la comunión de la iglesia, que guarda su verdadera comunión en la verdad del Evangelio y en los mandamientos del Señor. Si no vivimos en esa armonía, en el amor, pues queridos hermanos, es como salirnos de la comunión de la iglesia. El pecado de alguna manera nos excomulga y quedamos expuestos a que el enemigo, que corre a veces más rápido que nosotros, también nos entrampe y nos aleje cada vez más de Dios, engendrando o arraigando incluso vicio, pecado o crimen. Bien, no
nos alargamos, quedémonos con esta expresión del Evangelio de hoy y que nadie se olvide de cumplir con las tareas de todo bautizado, la misión profética, con tu vida, con tu ejemplo y también con la palabra dada por Dios en la Escritura. El Señor les bendiga. Una vez más también les recuerdo como un deber que sigamos manteniendo la sana distancia, que usemos adecuadamente nuestro cubrebocas, tapando la nariz, tapando la boca, porque las nuevas formas o modalidades que tiene el coronavirus SARS-2, ¿verdad?, ha tomado ya 4 variantes: alfa, beta, gamma y delta, pero cada vez es más agresivo, más contagioso. Ya en muchas partes del mundo, como en Europa, en muchas partes del Asia, ¿verdad?, como en Rusia, incluso en Brasil, en la India, ha tomado modalidades muy terribles y más contagiosas. Cuidémonos a nosotros mismos, porque eso significa también cuidar de los demás para no contagiarnos o recontagiarnos. No olvidemos que aun cuando tengamos ya algunas personas la vacuna, que va más o menos en un 30% de la población de nuestro México, nos falta muchísimo, no tenemos todavía todas las vacunas, ¿verdad? Entonces, para esta variante Delta, las vacunas no son al 100% capaces de librarnos, pero la vacuna más bien es para crear anticuerpos y que podamos librarnos, que si nos contagiamos no sea tan terrible o que nos lleve incluso a la muerte. De todos modos, no bajemos la guardia, usemos nuestra sana distancia, no quedarnos mucho tiempo encerrados donde hay un número de personas, porque estamos transpirando unos con otros, la saliva vuela y es muy contagiosa esta variante coronavirus Delta, en su variante Delta. Que el Señor les bendiga y nos vemos aquí dentro de 8 días. No lo olvide usted de suscribirse, tocar la campana, ¿verdad?, y darnos también sus comentarios. Siempre los recibiremos de muy buen modo, ¿verdad? Y el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.